0, y entonces n converge a n. Todas las redes convergentes ustedes conocen las redes, ¿verdad? Descomponen en un límite más algo que va a ser, ¿sí? Pues vamos a examinar qué pasa con esto. Entonces yo tengo Sn menos Sm es igual a ¿cuánto? A L más N menos L menos Cm. ¿De acuerdo? Si yo veo la distancia entre dos términos de la sucesión, pues la calculo, ¿verdad? Pero entonces fíjense, este L y L se cancelan y este es menor o igual que En más Em. Pero esto tiende a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las sucesiones convergentes que yo conozco, ¿verdad? Todas las sucesiones convergentes que yo conozco, si yo resto el término M y el término M, se juntan cada vez más, cada vez que ¿qué? Que M y N son más grandes. ¿Por qué? Porque L se cancela, ¿verdad? Digo, en este caso, todas las sucesiones, si yo parto del hecho que todas las sucesiones convergentes tienen esta forma, ¿sí? Si yo parto del hecho de que todas las sucesiones convergentes tienen esa forma, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué? Yo sé que la diferencia de Sn menos Sm tiende a 0 cuando n y n tienden al infinito. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está claro el punto? Ahora bien, vamos viendo si esto es cierto. Si Sn tiende a L, pues yo puedo escribir como Sn como L más Sn menos L, ¿verdad? Digo, esto es ridículo, ¿no? Pero a este dicho, ¿cómo lo llamo? N, y entonces Sn converge a N si solo si N tiene a 0. Entonces siempre lo puedo escribir así. Entonces toda sucesión convergente tiene la propiedad de que ¿qué? De que sus términos, ¿qué hacen? Se acercan cada vez más. Porque como se acercan al límite, tienen que acercarse cada vez más entre sí, ¿verdad? ¿Está claro? Si dos cosas se acercan a la misma, por la desigualdad del triángulo, tienen que acercarse más entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo triangulo, ¿verdad? Digo, Sn menos Sm es menor o igual que Sn menos L más L menos Sm. Entonces, este lado del triángulo, que es Sn menos Sm, es menor que este lado más este lado. Entonces, si este lado se comprime, el lado de acá se comprime. Eso está claro. Pregunta. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir? Pictóricamente, si yo tengo dos cosas que se acercan a L, ¿verdad? Si este animalito se va acercando a L y este también, es obvio que estos dos se acercan entre sí, porque la distancia entre este y este es la distancia de aquí a acá más la distancia de aquí a acá, menor o igual, ¿sí? ¿Estamos claros? Que si este se acerca y este se acerca, entonces estos dos se acercan. La pregunta del criterio de Cauchy es la pregunta recíproca. ¿Será cierto que si estos dos bichos se acercan, lo único que podrán hacer es ir a un límite? ¿Será cierto que el único mecanismo de acercamiento de dos bichos es ir al mismo límite? En los números reales sí, esa es la respuesta. En política no necesariamente. Pero la respuesta que yo voy a dar le voy a garantizar que en los números reales eso siempre es cierto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí está claro el punto? Y es el criterio de Cauchy. Por eso es difícil. Vamos, no es para nada obvio, ¿verdad? Puede ser que todos se acercaran, pero pues al final pues, empezaran. ¿Por qué no pasa que estos dos se acercan, pero oscilan indefinidamente, ¿verdad? ¿Por qué no? Ese tipo de posibilidades que tengo yo que desechar, ¿verdad?
que desechar. Pero como números hay demasiados, hay demasiadas posibilidades que desechar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué he aprendido en el curso de cálculo? Cuando tiene una cantidad no numerable de posibilidades a desechar, ¿cómo le hacen? Pues con una que es desigual. Desigualdad, ¿verdad? Las desigualdades sirven ¿para qué? Para desechar un número no numerable de casos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para eso se inventan las desigualdades. Veamos entonces. ¿Qué quiere decir que sea de Cauchy? Que Sn, bueno, es lo mismo decir Sn que S de n, ¿no? Menos S de n es menor o igual que 10 a la menos k si m y n son reales. Pero para que funcione la velocidad, por eso que no convertieran en límites, tendría que en algún momento la distancia de los puntos. Pero supóngase que yo nada más admito quebrados. Supóngase, digo, ¿por qué no? ¿Verdad? Supongo que yo nada más admito quebrados. ¿Sí? Entonces, pues puedo oscilar infinitamente alrededor de algo que es un quebrado sin nunca tocarlo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y usted dice, bueno, esa posibilidad es enferma, sí, estoy de acuerdo. Yo no estoy argumentando la sanidad mental de la situación, ¿verdad? Estoy diciendo que tenemos que garantizar que en los números reales la expresión de Cauchy siempre que converge. Y es el único instrumento teórico para probar convergencia cuando no conozco el límite. Entonces la idea teórica es la siguiente: primero pruebo convergencia y después calculo el límite. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Como decimos con el método de Newton, ¿se acuerdan? Primero probamos convergencia del mapeo de contracción y luego ¿qué hacíamos? Calculábamos el punto fijo, ¿se acuerdan? Yo ya no se acuerdan, ¿verdad? Les puse buenas notas, yo no sé cómo le hice. Sí, esta lluvia es muy cansada, Navidad, estas cosas. ¿Entonces, estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver este asunto. Yo sé esto. Está claro que L no lo voy a poder calcular, ¿verdad? Porque si de acá yo calculo L, pues ya acabé, ¿verdad? Recuerden que L lo resté, entonces L es como incalculable. Si yo sé que algo es Cauchy, L es incalculable de solo ver, porque sé yo que es Cauchy. Porque está restado, ¿se acuerdan? L aquí lo resté, ¿verdad? L aquí lo resté. L es concepto. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Lo primero que hago es lo siguiente. Vamos a fijarnos en un valor de m. Y me fijo en el punto Sn. Como n es fijo, los n-1 primeros, no me importa si son 10 a la 200.000, siempre es un número que es fin. ¿Sí? ¿Y la convergencia con qué tiene que ver? Con la. ¿Cómo? Usted siempre piensa infinito, 10, 12, 15, 35, ¿verdad? Pero no, puede empezar 10 a la 20.000, ¿no? Pero es finito. Es finito. Es como, por ejemplo, en un lugar como la India, una asociación de 2 millones de gentes, una pandilla, ¿no? Piensen en la escala. ¿Ustedes qué piensan? ¿Una pandilla como cuánta gente es? ¿Unas 20? ¿25? Bueno, ¿cuántos millones hay de aquí? 100 millones. ¿Qué porcentajes? Muy pequeñito. En la India, ¿cuántos hay? Hay un orden de magnitud más de gente, ¿verdad? Entonces hay unas pandillas de orden de magnitud más grande, ¿verdad? Por ejemplo, yo hablo de pandillas tipo un partido político, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente tiene el panal? Digo, no puse una pandilla, sino ¿cuánta gente tiene? ¿Cuántos afiliados tendrá? ¿1 millón? En la India, es un partido chiquito, ¿verdad? No cuenta. En la India, multipliquen por 10, los partidos de 10 millones son como pandillas que no cuentan, ¿está claro? Es lo mismo que acá, ¿verdad? Es lo mismo que acá. Yo tomo un número finito de cosas y no importa qué tan grande sea, no cuentan, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que no cuentan. ¿Vale? Pero esta desigual, ¿qué me dice que Sn menos Sn es menor que 10 a la menos k? Me dice que si yo marco un intervalo
de longitud 10 a la menos k, que es bien chiquitito, alrededor de ese n, ¿qué pasa? Todos los n's grandes están donde aquí, allá adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluyo? Que ese n, si n es mayor que n grande, está ¿qué? Está acotada. Está acotada. Entonces ya acabé. Porque si tengo una asociación acotada, siempre puedo escoger una subsucesión SNJ que converge a 1. ¿Cuánto vale el límite? No sé, la construyo dividiendo, pero sé que el límite existe. Entonces yo sé que, pero ahora me quiero convencer de una cosa que pictóricamente es obvia. Si todos los SN están muy juntitos y los SNJ convergen, ¿qué va a pasar? Los SNJ van a jalar ¿a quién? Al resto de las SNs, ¿verdad? Como las malas amistades, ¿no? No andes con malas amistades porque te jalan, ¿verdad? Entonces, ¿quién es SNJ? Tiende a L, y L puede ser una buena cosa o una cosa mala, no importa, pero lo que quiero es que las SNJ jalan ¿a quién? Al resto de las SN. Entonces, yo sé que SN menos SNJ lo puedo hacer menor o igual que 10 a la menos k. ¿Por qué? Porque SN es de ¿qué? De Co. Es de Cauchy, ¿verdad? Todos los elementos están cerquita. Por otra parte, yo sé que SNJ menos L es menor que 10 a la menos k. Vamos bien. Aquí tengo L, aquí tengo SNJ y aquí tengo SN. Yo quiero medir la distancia de SN a L, ¿verdad? Entonces digo, la distancia de SN a L, que es SN menos L, es igual a ¿qué cosa? Pues puedo decir, puede ser la distancia de aquí a acá, es enfermo, pero la distancia de aquí a acá, menos la distancia de aquí a acá, ¿verdad? Pero esta distancia será menor o igual que ¿qué? Que SNJ menos L más SNJ menos SN. Pero este es menor que 10 a la menos k, porque esta es la subsucesión convergente, y este chico, porque la solución original era de ¿qué? De Co. De Cauchy. Entonces acá puedo ver que de Cauchy, ¿qué hace con? Yo no quiero traer, ¿verdad? Tómese un ratito.